Gotita de esperanza en medio de las tormentas. Reflexión diaria de Monseñor Marco Antonio Merchán Ladino, obispo de la diócesis de Vélez, para alimentar nuestro espíritu y animar nuestra confianza en Dios nuestro Señor. Iniciamos este séptimo mes del año 2022, el mes de julio. Yo no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Es esta la última frase del Evangelio de hoy, frase que sintetiza de manera perfecta todo el mensaje que el Señor quiere grabar en nuestros corazones, con la llamada a Mateo. Ayer reflexionábamos en la curación del paralítico, que fue para nosotros como un abrebocas del milagro mucho más grande que vemos hoy, el de un pecador que es llamado a seguir a Jesús como discípulo. Uno a quien el pecado mantenía paralizado es curado, y ahora puesto en pie puede acoger a aquel que antes lo ha acogido en su misericordia. La ley denunciaba el pecado y castigaba al pecador. El Señor, en cambio, en su infinita misericordia, perdona el pecado y acoge al pecador. Dios es amor, no ley. Es perdón y medicina, no castigo. Nuestro Dios ama y da prioridad al pecador de la misma manera que un médico prioriza entre sus enfermos a aquel que esté más grave. El texto inicia resaltando la mirada de Jesús, que como un rayo de luz ilumina las tinieblas del pecado y las sombras de la muerte en las que estaba envuelto Mateo, sentado a la mesa de sus impuestos, inmerso en el Dios dinero. Esta escena la conocemos, podríamos citar muchos ejemplos y hasta citarnos a nosotros mismos mostrando un autorretrato. Es una escena muy extendida y muy normal en el mundo de hoy, en el que el dinero se ha convertido en el centro, el motivo de nuestros esfuerzos y la razón de los sacrificios y hasta de las locuras más miserables, y que refleja una parálisis muy grave que nos ha esclavizado a los propios intereses y al egoísmo reinante. El Señor lo vio y le dijo: sígueme. De la misma manera que la mirada y la palabra de Dios fueron el principio de la creación, recordemos que en el Génesis las frases que más se repiten son: dijo Dios y vio Dios que era bueno. Nuevamente, la mirada y la palabra del Señor son el fundamento de la nueva creación. Dios ve con misericordia, sus entrañas se estremecen al ver a su criatura esclava, incapaz de moverse con libertad, inmersa en un mundo que terminará devorándolo y destruyendo su felicidad. Y por eso le pide seguirlo. En el seguimiento del Señor se encuentra el sentido de la vida. Siguiéndolo, además, y aceptando los dones que nos ofrece, llegamos a ser hijos de Dios. Por eso Mateo no duda. Hasta el momento había recibido solo miradas de odio y de desprecio por ser cobrador de impuestos y estar al servicio del imperio. Las palabras que le dirigían eran ofensas y maldiciones. Pero ahora hay una mirada penetrante porque va hasta lo más íntimo de su ser, le desnuda su nada y su pecado. Pero no lo juzga, lo perdona y lo invita a seguirlo. Pensemos por un momento que si Mateo, en lugar de concentrarse en la mirada del Señor, se hubiera mirado a sí mismo, habría concluido que no era digno y entonces habría seguido allí, atado a su esclavitud. Necesitamos por eso mirar a Jesús. Si nos miramos a nosotros mismos, nos frustraremos, pero mirándolo a Él encontraremos la fuerza y la motivación suficiente para abandonar nuestra vida pasada y seguir sus pasos. Mateo se levantó, diríamos que resucitó de la muerte en la que estaba, salió de su cárcel, despertó y dejándolo todo, lo siguió. La escena final es la fiesta de la misericordia, del perdón, es la fiesta de la Iglesia que, como sabemos muy bien, no está constituida por inocentes, sino por pecadores perdonados, misericordiados, diríamos con la palabra del Papa Francisco. Pecadores acogidos y que a su vez se convierten en acogedores de otros pecadores, en perdonados que perdonan. No podemos olvidar nunca que la primera Eucaristía el Señor se la participó a Judas, que lo traicionó, a Pedro, que lo negó, y a los demás que lo abandonaron, de manera que la condición para participar en ella no es que seamos justos, santos e inocentes, porque ninguno lo somos. La condición es que reconozcamos nuestros pecados y seamos perdonados. La Eucaristía es el don más grande que existe, no es jamás un pago a nuestros esfuerzos y méritos. Como era de esperarse ante esta escena, los fariseos que estaban allí inmediatamente ponen sus objeciones, porque Jesús se sienta y come con los publicanos y pecadores. Es que Él no se avergüenza de llamarse hermano nuestro a pesar de nuestro egoísmo. Él odia el pecado, pero ama al pecador, pues no necesitan médicos los sanos sino los enfermos, de la misma manera que no necesitan misericordia los justos sino los pecadores. Si por ejemplo yo tengo un simple resfriado y otro hermano tiene complicaciones respiratorias, renales y cardíacas a causa, por ejemplo, de la pandemia que todavía estamos atravesando, preguntémonos a quién atendería primero el médico. La respuesta es obvia: la medida de la misericordia de Dios no es nuestra bondad sino nuestro pecado. Eso sí, con la condición de que una vez curados lo sigamos fielmente y acojamos a los hermanos.
Demos gracias a Dios, recibamos la bendición del Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. Gotita de esperanza en medio de las tormentas. Reflexión diaria de Monseñor Marco Antonio Merchán Ladino, obispo de la diócesis de Vélez, para alimentar nuestro espíritu y animar nuestra confianza en Dios nuestro Señor.